tus cámaras. Sigo esperando que enciendan la cámara. Todo esto va dentro de sus puntajes. Okay. Bien, entonces recordemos que estábamos hablando la semana pasada y hablábamos acerca de composición, ¿ok? De algunas funciones compuestas. Cuando hablamos de una función compuesta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si yo, por ejemplo, quiero hacer la composición de F, que es mi función, ¿verdad? Composición G. Okay. G de X. Solamente de X. Ok. Esa es una composición. Ahora, tenemos también la segunda, ¿verdad? Que sería G, composición F de X. De X. ¿Ok? ¿De quiénes? Bien, dadas las dos funciones, por ejemplo, yo les voy a dar que F de X es igual a 2X más 1. Más 1. Y vamos a tener a G de X ok, ahorita voy a preguntarle a uno por uno qué paso se va haciendo. Ok, G de X va a ser igual a 3X menos 2. Ok, primero vamos a hacer esta composición. F, composición G. Ok, entonces vamos a escribir F, composición G de X, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después? Sustituirlo por el G, creo que era. Antes de eso, tenemos esta composición que es F composición G, ¿verdad? De X. Pero ¿a qué va a estar igualado esto? Como lo que vamos a hacer es con respecto a F, entonces vamos a igualarlo a F. ¿Ok? Entonces vamos a decir que es igual a F G de X. Luego hacemos el paso que decía Emily. ¿Ok? Entonces ahí está. Luego, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la que vamos a sustituir? ¿A F o a G de X vamos a sustituir? A G de X. Claro, es lo que está dentro de mi paréntesis. Entonces vamos a escribir F
Y vamos a sustituir g de x, que g de x es 3x menos 2. Y luego, ¿cuál es el otro paso? Los demás que no los escucho. Ajá, sustituir f, ¿verdad? Es decir, voy a escribir mi función f, que sería 2. Y donde está el valor de x, ¿qué voy a colocar? Ajá. Donde está el valor de x, ¿qué voy a colocar? Alguien que se le ocurra algo. No importa si se equivoca. Aquí se puede equivocar, en el examen no, ¿verdad? Nadie. ¿Ok? Recordemos que x va a ser sustituida por este g de x. ¿Ok? Entonces, entre paréntesis voy a escribir, en vez de x voy a escribir 3x menos 2. Menos 2 más 1. Luego, ¿qué hago? Puedo aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? 2 por 3. 2 por 3. 6. 6x, ¿verdad? Más por menos, que es este, más por menos, sabemos que es menos. 2 por 2, sabemos que es 4. 4 más 1. ¿Qué más se puede hacer acá? Ajá. ¿Cuáles son términos semejantes? ¿Ven? Tenemos negativo 4, positivo 1, signos distintos se restan y conservan el signo del número mayor. En este caso, pues nos quedaría en negativo 3. Y esta sería nuestra respuesta. Respuesta a esto, F con posición G. Pero ahora, ¿cómo nos quedaría G con posición F? Tenemos G con posición F, G de X. Aquí tenemos D de X acá. ¿Igual a qué? A ver. ¿A qué va a estar igualado esto? A GF de X. Ajá, muy bien. G, F de X. F de X. ¿Ok? Y luego vamos haciendo los mismos pasos que hicimos en el anterior. Entonces vamos bajando G. Y ahora sustituimos a F de X, que sabemos que es 2x más 1. 2x más 1. Después vamos a sustituir a G. ¿Ok? G sabemos que es 3x. Y en vez de X, pues vamos a escribir 2x más
1 menos 2. ¿Ok? Ahora realizamos lo que es la operación distributiva. Y esto nos queda entonces 3 por 2, 6x. Más por menos es menos. 3 por 1 es 3 menos 2. Okay. ¿Cuánto nos queda este resultado? ¿Alguien que me lo dicta? Seis x menos 5. 6x menos 5. Y ahí tendríamos nosotros lo que es las dos composiciones. ¿Ok? Dada dos funciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, cuando pone el resultado de G, digamos, si G está fuera, en ese ejercicio, ¿verdad? Que G está fuera, separa los números que van con la G. Por ejemplo, en este caso, que G está fuera. Emily. Ok. Entonces, lo mismo que sucede acá, cuando F está sola, es por la simple y sencilla razón de que la composición que yo estoy haciendo es con respecto a F. Okay. Entonces, al quedar afuera esta variable o esta función, podríamos decirlo, es ahí donde hacemos nosotros la sustitución. Ahora ya no escribimos F, sino que hacemos la sustitución con su función, que es 2x más 1. Pero a x la vamos a sustituir por el g de x que tenemos acá. ¿Ok? En todo caso, si aquí después del 1 fuese, por ejemplo, 2x al cuadrado más un x. Entonces, donde están las x, yo voy a sustituirlo por mi g de x, que fue lo que nosotros hicimos acá. Vean, mi función es 2x. Entonces, 2 sustituí x por 3x menos 2 más este 1, ¿verdad? Luego apliqué la propiedad distributiva. Lo mismo sucede con este g. Ahora, como es con respecto a g, que yo voy a hacer la composición, entonces sustituyo a g. G es 3x menos 2. Entonces 3, en vez de x, voy a sustituirlo por 2x más 1, porque es lo que vale f, ¿verdad? Menos 2. Y también aplicamos la propiedad distributiva. ¿Más claro? Bueno, ok. Entonces, vean, esto es de acuerdo solamente a composición de funciones. Ok, yo tengo dos funciones que a mí me dan, bien, y al momento de realizar lo que es las composiciones, verán ustedes que no siempre nos van a quedar iguales. Okay. Esta función no es igual a esta función. Por ejemplo, hubo una vez un ejercicio que realicé que pues esa fue una de las grandes casualidades. Estamos hablando del 1% de un 100% que quedó igual. ¿Ok? Quedaron iguales y eso no me hace decir que está malo el ejercicio, ¿verdad? Pueden quedar iguales, pero no siempre, ¿verdad? Estamos hablando de que hay un 1% de un 100%, que esas composiciones pueden quedar iguales. Y pasando a otra cosa, vean que nosotros hemos visto lo que son derivadas. Y si ustedes recuerdan que nosotros nunca hicimos una derivada de un producto, siempre fue de una suma. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a eso.
Vamos a empezar a ver entonces qué sucede cuando yo tengo un producto, que por lo general en matemáticas se le llama producto, no se le llama una multiplicación, ¿verdad? Cuando hablamos de un cociente también, estamos hablando de una división. ¿Ok? Gente que, por ejemplo, en la suma, en la resta, pues seguimos hablando como suma, como resta, pero hay unos libros que lo hablan como sustracción, adición. Creo que ustedes lo han escuchado. Entonces veamos nosotros la derivada del producto de funciones. Si ya sabemos derivar, que eso ya lo vimos, nosotros incluso lo hemos estado repasando acá, haciendo algunas derivadas, nosotros nos vamos a encontrar con una pequeña fórmula. Por ejemplo, vamos a decir que f de x, vean, tengo f de x de dos funciones. Por lo general se le llama la función u y la función b. ¿Ok? V. Entonces vamos a tener, cuando nosotros tengamos un producto, por ejemplo, de la función u de x por, que va a ser este puntito que voy a poner acá, por v de x. ¿Ok? Dos funciones ya dadas. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tenga el producto de estas dos funciones, la derivada va a ser la siguiente. Y vean esto, ojo acá. Vamos a tener la derivada. Recuerdan que la primera derivada pues era una como comita arriba, ¿verdad? La parte superior. Entonces vamos a tener que la derivada de esas funciones van a ser igual a la primera derivada de u de x por v de x más u de x más u de x por la derivada de v de x. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Se nos va a plantear a nosotros, por ejemplo, el producto de dos funciones. ¿Ok? Entonces, para sacar la primera derivada de ese producto, vamos a utilizar esta fórmula. Y la fórmula me dice que la derivada de u, es decir, mi función u, le voy a sacar la derivada y la voy a multiplicar por b de x. ¿Ok? Esta no va a cambiar. La que va a cambiar va a ser esta, porque le vamos a sacar la derivada de u. Más u, tal y como está, y vamos a sacar la derivada de b. ¿A qué se refiere entonces esto? Que si yo tengo, por ejemplo, le voy a poner así de fácil. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a decir que si yo tengo primer ejercicio. Si yo tengo f de x, f de x va a ser igual a lo siguiente. Por ejemplo, 2x
2x al cuadrado menos 3 por 2x. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ese es el primer ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nos están pidiendo lo que es la derivada. Entonces, hay que identificar primero quién es mi u. Hay que identificar quién es mi v. Entonces, yo voy a sacar lo que es la primera derivada. En este caso, ¿quién es u de x? Ajá. Según esto, mi u de x es 2x al cuadrado menos 3, ¿verdad? Porque recuerden que estamos multiplicando u de x por v de x. Bien, entonces u de x es 2x al cuadrado menos 3 y mi v de x es 2x. Sigamos la fórmula. Entonces, la fórmula me dice que tenemos que hacer la derivada de u de x. ¿Cómo se hace la derivada? ¿Cuál es la derivada de 2x al cuadrado? 4x. 4x. ¿Ok? Entonces sería 4x. Sabemos que la derivada de este, pues es una constante. ¿Ok? Entonces, bien, ya hemos sacado la derivada de eso. ¿Ok? Y luego, ¿qué me dice? Multiplicado por v de x. Entonces, vamos a multiplicarlo por 2x. ¿Ok? Luego me dice más u de x. U de x tal y como está, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicarlo tal y como está. 2x al cuadrado menos 3. ¿Y luego qué me dice? Luego me dice la derivada de v de x. ¿Cuál es la derivada de esta? 2. 2, muy bien. 2 por 1 es 2. Ahí está. Luego continuamos para ir quitando ya lo que es los paréntesis e ir simplificando. Entonces vamos a tener igual. Podemos multiplicar 4 por 2 es 8. Y x por x x al cuadrado. ¿Ok? Más. Podemos multiplicar este 2, ¿verdad? 2 por 2. Esto es 4. 4x al cuadrado. Más por menos es menos. 2 por 3, esto es 6. Ahí. Y lo podemos seguir simplificando. ¿Okay? Hay que simplificarlo hasta donde se pueda. Por ejemplo, tendríamos acá, vamos a sacar eso del paréntesis. Tendríamos más por más, esto es más. Nos queda 4x al cuadrado. Y más por menos es menos.
menos 6. ¿Hay términos semejantes? ¿Quiénes son términos semejantes? 8 y 4. 8 y 4, muy bien. Entonces recordemos que términos semejantes pues se suman si son iguales el signo. En este caso pues ambos son positivos. 8 más 4 serían 12. X al cuadrado. X al cuadrado menos 6. Y ahí quedaría esta derivada. ¿Cómo lo ven? Un poco más fácil. Un poco más fácil. Y las cosas se van tornando un poco más fácil. Vamos de lo más difícil a lo más fácil será. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Y recordemos también que incluso, bueno, ahorita no creo que me dé el tiempo, pero se lo voy a dejar planteado para que ustedes lo hagan en estos minutitos que les quedan. Y luego lo comparto. Ok, podemos tener también raíz de X por 3 X al cuadrado menos 2. Ok. Entonces, ¿quién es su? Raíz de X. Raíz de X. Y V sabemos que es lo otro, ¿verdad? Entonces me dice sacar la derivada. Sacar la derivada de U de X. ¿Cómo sacamos la derivada de U de X? Si X está como raíz, ¿qué hacemos? Ajá. Exponente Ajá. Alejandra. exponente fraccionario. Claro, hay que pasarlo a exponente fraccionario, ¿verdad? Entonces, en todo caso, acá nos quedaría X a la 1/2. Ok. Y la derivada de X a la 1/2, ¿cuál sería? Nos quedaría 1/2 de X a la ¿cuánto? Sería 1/2 menos 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Negativo 1/2. Negativo 1/2. Entonces, vean, esa sería la derivada de U de X. Luego copiamos B de X, que sería 3X al cuadrado menos 2. Más, ¿qué me dice entonces? Copiemos a U tal y como está, pero lo voy a copiar en exponente fraccionario, ¿verdad? Tal y como está U. Ok. Por la derivada de V.
La derivada de v sería 3 por 2, 6, 6x. ¿Ok? Y luego vamos a multiplicar para sacar de ese paréntesis. Ok, entonces multipliquemos. ¿Cuánto sería entonces 3 por 1? Sería igual a 3. Ok, por 2. ¿Cuánto sería x a la negativa 1 medio por x a la 2? Recuerden, se copian la base y se restan los exponentes. En este caso porque son signos contrarios. Entonces, negativo 1 medio más 2, ¿cuánto les da? 3 medios. 3 medios, ¿verdad? Ok, 3 medios. Luego, menos por más es menos. 2 por 1 es 2. Y 2 entre 2 les da 1, ¿verdad? Lo que nos queda entonces solamente es x a la negativa 1 medio. X a la negativa 1 medio. Luego multiplicamos esto. 6 por 1, pues es 6. 6x. ¿Cuánto les queda 1 medio más 1? Ajá. 1 medio más 1. 3 medios. 3 medios. Bueno, queda 3 medios entonces. Y si ven, tenemos términos semejantes, ¿verdad? Entonces tenemos, se nos va a terminar el tiempo. Si nosotros sumamos, porque en este caso sería sumar 3 medios más 6, ¿cuánto les queda? 15 medios. 15 medios. Okay. 15 medios, x elevado a la 3 medios. Acá la 3 medios menos x a la negativo 1 medio. Y eso sería todo. ¿Ok? Entonces nos volvemos a conectar. Incluso que podemos dejar esto como raíces, ¿verdad? Vean cómo nos queda como raíces. Nos quedaría 15 medios raíz